Comex presenta. Es que te dije que no tomaras, pero no, nada, no tomas y punto, se acabó. Y pobre de ti donde venga y te huela, porque entonces vas a ver como nunca vuelves a salir a ninguna parte, lo cual es mentira. Siempre tuve esta cosa emocional como de no sentirme bien, como de no sentirme pertenecer, como nunca me permitía ser yo misma porque pensaba que no me sentía suficiente, ¿no? Era muy amiguero, era, pues, la verdad, una persona de esas que nace con estrella, de alguna manera. Pero creo que hay tanto que no sabemos, no aprendemos a decir que no. Regina Curi es psicóloga y consejera en adicciones. Se especializa en distintas áreas, tales como prevención, intervención en crisis, conductas de riesgo, y ofrece acompañamiento terapéutico en adicciones, codependencia, entre otros. Eduardo del Villar, conferencista, creador de contenido y difusor sobre la importancia de la salud emocional y mental. Mario Guerra es psicoterapeuta, life and business coach y también es experto en pérdidas, apegos, así como docente y conferencista en temas relacionados con el desarrollo y las relaciones humanas, experto en vínculo del apego y autor de 6 libros. Bienvenidos sean los tres a Caminos con Luz. Familia querida, pues este episodio de Caminos con Luz va a tener unos matices y una peculiaridad distinta. La intención que tiene, de alguna forma, es inspirar, concientizar, observar desde muchos sitios y aristas un tema que nos está pasando a todos como sociedad, que están viviendo tanto nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros como adultos. Para mí lo más delicioso de poder estar en una conversación y escuchar a veces conferencias, incluso ir al cine, es porque son historias que reflejan la vivencia que cada uno vamos teniendo. Son historias de seres humanos. Y muchas veces lo que quieren estas historias es enseñarnos los caminos recorridos, para que quienes estamos por recorrerlos quizá puedan ser menos dolorosos. Esa es la intención de esta mañana y nos acompañan dos jóvenes, dos seres humanos que han atravesado caminos difíciles, complejos, que de alguna forma en la vida todos vamos cursando de distintas formas y en distintos momentos. Pero qué maravilloso poder abrir nuestra conciencia, darnos cuenta de lo importante que son las decisiones cuando las tomamos a tiempo, cómo podemos prevenir desde una enfermedad, desde una muerte. Así que le quiero dar la bienvenida a Regina Curi, que está aquí con nosotros. Gracias. Te agradezco tu presencia. Al contrario. Y Eduardo del Villar, gracias por estar aquí. Y Mario Guerra, que nos hace el favor también de estar aquí presente con nosotros, porque vamos a tocar un tema que nos llama a todos, nos alerta, que son las adicciones, que son pues estas difíciles pantanos a los que nos pueden llevar en nuestras vidas cuando no tenemos la guía adecuada, cuando no tenemos una prevención que pueda quizá salvarnos de que lleguemos a esa profundidad a la que ustedes dos, tu hermano y muchos amigos que quizá también están o vivieron momentos muy complejos relacionados con el alcohol y con las drogas han vivido. Así que gracias por su generosidad, porque el compartir una historia de vida requiere de mucha humildad y requiere de mucha generosidad para poder compartir algo con la intención que tienen ustedes, que es ayudar y apoyar a los demás. Gracias. Pues bueno, Regina, por ser la dama del lugar, va a empezar. Cuéntanos un poco de ti, de tu historia, de tu testimonio. Bueno, Luz Mayo, sí, soy adicta. Empecé a consumir muy chiquita desde los 13 años. Pero lo particular de mi historia es que pues soy como cualquier persona, ¿no? Vengo de una familia normal, iba a la escuela, no tengo ningún estereotipo en mi familia que mis papás estuvieran peleados, divorciados, que le pegaran mi papá y mamá, nada, ¿no? Y bueno, pues siempre tuve esta cosa emocional como de no sentirme bien, como de no sentirme pertenecer, como
nunca me permitía ser yo misma porque pensaba que no me sentía suficiente, ¿no? Y pues sí encajaba, aparentemente sí encajaba, tenía muchas amigas, hacía mucho deporte, ¿no? O sea, todo el mundo me quería, etcétera, pero yo como que nunca me sentía que podía ser yo misma. Entonces, en el momento en el que yo bebí, a los 13 años, o sea, ya empezaba yo con conductas de riesgo antes, ya fumaba, ya había probado ciertas bebidas, etcétera. Pero en el momento en el que tuve esa experiencia del alcohol en mi cerebro, ¿no? Que fue a los 13, pues tuve una experiencia increíble, ¿no? O sea, tomé, o sea, esa vez tuve una congestión, caí, perdí el conocimiento cuando abrí los ojos. ¿Esta fue tu primera experiencia con el alcohol? Esa fue la primera experiencia. Abrí los ojos, o sea, me desmayé. Cuando abrí los ojos estaba tirada en el piso con todo el piso vomitado, yo en medio de eso, no sabía cómo me llamaba, no sabía nada. ¿Y estaba sola en ese instante? Estaba sola, o sea, estaba en la casa del papá, estaba en casa de una amiga, pero estaba sola en ese cuarto. Okay. No sé cómo llegué ahí y no sé por qué estaba sola. Dios mío. Nunca pregunté, pero bueno. Entonces, pues se ve que me vieron, ¿no? Y me metieron a bañar, me cambiaron, y ya llegaron mis papás por mí. Pero desde esa vez tuve pues una experiencia, yo les llamo siempre estas, pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Tener estas experiencias trascendentales, ¿no? Como ir más allá de lo normal, de lo común. O sea, mi familia es súper conservadora y súper convencional, ¿no? Okay. Y entonces para mí era era por primera vez permitirme ser yo misma, aunque fuera a través de una conducta de riesgo como beber, claro, de esa forma. Me debe haber tomado 8 cubas o no sé cuántas. Y bueno, pues así, a pesar de las consecuencias, obviamente me super castigaron y todo, pero a pesar de las consecuencias fui buscando otro tipo de experiencias. Como empecé a cortarme, luego empecé con desorden alimenticio, ¿no? Comía, luego vomitaba o me laxaba. Luego empecé a consumir anfetaminas para bajar de peso, ¿no? Porque me llevaron al doctor. Yo de ser muy deportista y muy flaquita, muy así, de repente, pues dejé de hacer deporte y me subí muchos kilos, ¿no? Ajá. Y pues también era eso, ¿no? Como que yo tenía esta obligación de encajar, pero a la mera hora a mí no me gustaba encajar. Entonces era una presión de estar flaquita, de ser esa niña que era antes de haber engordado, ¿no? Te puedo hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas cuál era tu diálogo interno de esa chiquita de 13, 14, 15 años cuando estabas contigo misma? ¿Qué te bombardeaban tus pensamientos? No eres suficiente. Literal. No eres suficiente. Mentía mucho, ¿no? Estaba leyendo el otro día sobre las mentiras. Mentía mucho, o sea, mentía de que se iba a la cocina, mentía y me iba al baño, ¿no? O sea, cosas, todo el tiempo decía mentiras para proteger mi verdadera identidad, ¿no? O sea, para no mostrarme como yo era. Y también mi conducta, ¿no? O sea, el que no estudiaba y me valía gorro todo, pues también provocaba mucho conflicto con mis papás, ¿no? Entonces, constantemente había conflicto en la casa, constantemente estaba castigada, constantemente. Entonces, tampoco tenía como que un espacio para poder hablar, porque todo el tiempo estaba en conflicto, porque no estudiaba, porque ya me había portado mal, porque ya me había emborrachado, porque ya cualquier cosa, ¿no? Y entonces como que nunca tuve ese espacio para poder estar en contacto conmigo misma. Okay. Justo, ¿no? Cuando tienes que empezar en la adolescencia, que empiezas a sentir un chorro de cosas y empieza este aguacero de expectativas, de emociones, y no saber manejarlas y no saber identificarlas incluso, pues lo que sucede es que cuando empiezas con conductas de riesgo, estas te ayudan a autorregularte. Okay. ¿No? Empiezas a autorregularte a través de estas conductas de riesgo porque tienes un estado alterado de conciencia y entonces ya no tienes que sentir, ya no te tienes que sentir no suficiente, ¿no? Ya puedes ir y inhalar algo o... para que se vaya esa sensación de no pertenencia. Exactamente, de no ser justo, suficiente. ¿no? Eso, no tenía sentido de pertenencia. El no tener sentido de pertenencia te trae muchísimas cosas, o sea, no tienes cómo medirte socialmente, ¿no? No tienes cómo
no sabes dónde sentirte a gusto, platicar tus cosas. Piensas que si le digo a Mario, oye, te quiero platicar, no me siento verdaderamente valiosa como para que Mario me dé su tiempo y escuche lo que me está pasando. Entonces yo decía, si me muestro como es lo que estoy sintiendo, la gente no me va a querer. Se van a ir. Se van a ir. Entonces estaba yo buscando este sentido de pertenencia a través de simular que todo estaba bien, ¿no? Y mientras, pues, en el segundo plano, pues estaba generando todas estas conductas que me permitían ir avanzando en mi desarrollo, ¿no? Después empecé a consumir otras sustancias, ¿no? Las anfetaminas, pues dentro de todo, pues eran legales, las recetaba un doctor, que eso también me parece gravísimo, ¿no? Hoy en día los trastornos de conducta alimentaria y todos estos doctores que te dicen y que la inyección y demás. Empecé con eso y luego empecé a consumir marihuana, que ya era como subir un poco de nivel. A los 17 probé la marihuana. Y mi conferencia del Inspirarte se llama A cualquiera le pasa, porque, como decía, esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí. Pero también siempre pensaba, solamente va a ser esta vez. Tengo otra plática que se llama Solo una vez. Y porque todas las veces que yo iba probando las cosas, pensaba, nada más va a ser esta vez, nada más es para ver qué se siente, nada más para ver qué se siente fumar marihuana en el cine, o qué se siente fumar marihuana en la escuela, o qué se siente fumar marihuana antes de la escuela, qué se siente fumar marihuana y manejar, qué se siente fumar marihuana, ponerte unos lentes rojísimos y irte en el coche a comprar una hamburguesa, ¿no? Y así, ¿no? Y cuando probé la cocaína, dije lo mismo, ¿no? Nada más la quiero probar, es nada más curiosidad. Que aparte, cabe decir que nadie de mi entorno común se droga. Okay. O sea, nadie más que, bueno, mi amiga, la que me dio a probar la marihuana, pero mis amigas con las que crecí y todo, amigos de mi hermano tampoco, o sea, nadie se drogaba, nadie hacía esto. Entonces yo me fui también yendo hacia encontrar amistades que me pudieran proveer, que me pudieran ayudar, ayudar a drogar, ¿no? Y pues con esta idea de que nada más iba a ser una vez, de que nada más quería experimentar, pues me fui clavando y para los 21 años yo ya consumí, o sea, la cocaína la probé a los 19, 20, y ya para los 21 años yo ya tenía claramente un consumo compulsivo de cocaína, pero de marihuana, pero de alcohol, pero de esto, pero del otro, al grado ahora di el pendulazo, ¿no? Y de pesar 70 kilos, pues empecé a bajar de peso, hasta llegué a pesar 48 kilos, me empezó a caer el pelo, no comía nada, ¿no? Y siempre aparentando, o sea, yo salí de la prepa, me metí a estudiar actuación, ¿no? Entonces como que de repente, como que iba teniendo ciertos highlights, ¿no? Que como que me hacían otra vez estar bien, o contactar conmigo misma, o pertenecer. Yo en la escuela de actuación me sentía feliz, ¿no? Y luego fue cuando empecé a drogar con cocaína, entonces todo lo que empecé a construir en la actuación pues se desconstruyó, claro, literal, ¿no? Claro. Llegaba a los castings en vivo, llegaba a los llamados mal, o quedaba en los callbacks y luego me daba la pálida y ya hacía el callback pésimo, ¿no? Todo mal. Y pues eso también pues te va mermando, ¿no? O sea, te ilusionas y pues fracasas, te vuelves a ilusionar, vuelves a fracasar. También abrí un restaurante y lo mismo, ¿no? Claro. O sea, ahora como que decía, no, ahora todos van a decir qué bárbara Regina que abrió su restaurante, o sea, ahora era empresaria, ¿no? Claro. Pero lo mismo, o sea, yo solita hacía las cosas y yo solita las deshacía. Total que de todo esto mis amigos no se daban cuenta, ¿no? Mis amigas no se daban cuenta, mis papás no se dieron cuenta, hasta que se dieron cuenta eventualmente. A los 27 años, mis papás se dan cuenta y me internan en una clínica en Montefénix. Y ahí me entero por primera vez que la adicción es una enfermedad,
Que la adicción no es que si tengo un hermano brillante y banquero y es todo lo que los papás quisieran que fuera, ¿no? Y yo no. Y la adicción no es que si soy mujer y si soy exitosa y si era actriz y no era actriz. O sea, la adicción es una enfermedad, ¿no? Bueno, hoy en día se llama trastorno trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Y cuando me entero de eso, a mí siempre me preguntan, ¿qué fue lo que hizo que te dejaras de drogar? ¿Tus 35 días en la clínica? No, pues no. Lo que me hizo dejarme de drogar fue entender qué era lo que le pasaba a mi mente, ¿no? Que por más, o sea, yo llevaba 14 años consumiendo de forma, pues si no los 14 años compulsivamente, pero sí por lo menos 7 de diario, cualquier cosa, con ideación suicida, con depresión, me quería morir, y llegaba a mi casa y no, o sea, llegaba y al día siguiente tenía que salir a ver si estaba el coche, que no me acordaba cómo había llegado, ¿no? Y consecuencias que fueron sucediendo. Entonces, consumía y ese bienestar que me dio al principio las sustancias se fue haciendo cortito, más chiquito, y eran unos colocadones tremendos, pero ya no sentía esa cosa que me ayudaba a autorregularme, ¿no? Ya no sentía esa cosa que me hacía sentir, pues, sí, bien, ¿no? Uh-huh. Dijiste que hubo algo que te hizo dejar de consumir. Y que alguien te preguntó, ¿fue la estancia que tuviste en la clínica? Y dijiste, no. ¿Qué sí fue? Fue darme cuenta que era lo que le pasaba a mi mente. O sea, ¿por qué saber que era una enfermedad, eso fue lo que te ayudó, o sea, el que te hayan dado ese dato tan específico. Entender la enfermedad, o sea, entender que por más que siguiera consumiendo, ese bienestar ya no iba a regresar, o sea, me iba a poner hasta la madre, sin duda, pero ya no iba a tener ese bienestar que tenía al principio, que iba a seguir teniendo consecuencias y quizá en esas consecuencias, pues estoy el día de hoy aquí, ¿no? Hay mucha gente que ya no está, ¿no? O gente que sigue consumiendo, etcétera, muy mal. Estoy el día de hoy aquí, pero a pesar de las consecuencias que yo iba teniendo y a pesar de saber que yo cada vez que me comía una tacha, quería tener la experiencia de la primera tacha, nunca más la volví a tener y yo seguía come tachas, ¿no? Okay. Y sobre todo esto, entender que mi mente me decía que esta vez iba a ser diferente, que esta vez la tacha sí me iba a poner, que esta vez no me iba a seguir hasta el día siguiente emborrachándome y drogándome y yendo a las vecindades y yéndome a los afters y yéndome con tipos nefastos, ¿no? Y no, hoy va a ser diferente porque hoy sí desayuné, hoy va a ser diferente porque hoy sí tengo un casting, hoy sí va a ser diferente porque hoy nada más voy a beber y no voy a consumir cada vez, ¿no? Es esta enfermación, por eso le dicen enfermedad de la mente, ¿no? Es que te dice que no la tienes, es que te dice que te justifica lo que sucede, te minimiza lo que pasa y cada vez esta negación empieza a crecer hasta que pues, te cambia literalmente la realidad, vives una mentira. Y entender eso, o sea, para mí fue claro, o sea, por eso no puedo dejar de drogarme, porque mi mente me dice, ve y drogate, no va a pasar nada, y una vez que empiezo, mi cuerpo no me deja parar. Y me sigo 3 días. Paro, y al siguiente día me tomo una cerveza y otra vez empieza esta reacción anormal, ¿no? Claro. Eso fue lo que hizo que yo, saliendo de la clínica, no me fuera a drogar. Y al día de hoy, sigo sin drogarme. Tengo 19 años sin drogar. Así tocaste tu fondo. Así toca mi fondo, de no poder parar. Ese fue mi fondo. Pero qué loco, porque pareciera que fue un fondo muy racional. Sí. O sea, te cayó como un aha moment, donde algo hizo clic. O sea, no fue el conocimiento, porque a lo mejor el conocimiento ya sabías que te hacía daño. Sí. Porque incluso nada más necesitamos voltear la cajetilla de cigarros para darnos cuenta. Ahí está el conocimiento. Pero tú de una manera, híjole, maravillosa, entras y sientes este nivel de conciencia que algo, y siento que la única forma, ahorita nos lo dirás tú, Mario, donde dejamos de hacer algo que nos cause tanto daño, es solamente cuando algo sucede en nuestra conciencia, ¿no? Sí. Es como un nivel mucho más alto que el conocimiento simplemente.
Sí, me llama mucho la atención cómo narras que cuando eras niña mentías mucho. Ujú. Dices que ibas a la cocina para después acabar en el baño. Empezaste mintiendo para no mostrarte cómo eras, dices, mi verdadera identidad. Y luego, ¿cómo refieres que esto que te pasó era una mentira de tu mente? Ajá. ¿No? Entonces, vamos a decirlo así, es como si tu mente hubiera sido entrenada para mentir Ujú. y acabó mintiéndote a ti también, a Exactamente. decirte que esto no era. Ujú. Pero quizá la semilla, sí es cierto que es un trastorno, es verdad que ya estando en el tren de una adicción es un trastorno. Todo empezó con algo, con no puedo mostrar a la verdadera yo. Ujú. Y yo me pregunto, ¿cuál era la verdadera yo? ¿Y qué tenía de malo mostrarla? En tu Ujú. entorno habitual, Sí. ¿cuál era la verdadera yo? Pues mira, o sea, yo era muy, o sea, yo vivía en un entorno y digo, no, o sea, mis papás son a todo dar y todo, ¿no? O sea, no es que vivía yo así en un convento, no, pero yo era una niña loud, ¿no? Y me encantaba el karate, y me encantaba el fútbol, pero también jugaba resorte con mis amigas, o sea, era como, tenía muchísima energía, tengo TDA, un poquito, que no estaba diagnosticado, Trastorno ¿no? de déficit de atención. Trastorno de déficit de atención. Entonces, pues me daba vergüenza de pronto, como que todo el tiempo tenía que ser un tipo de niña, ¿no? Yo era, o sea, mi hermano, si tú ves a mi hermano, o sea, hoy ya nos parecemos, somos hermanos gemelos, pero mi hermano era cuellito, peinadito, 10, 10, 10, 10, 10, y yo no era así, yo era todo lo contrario, a mí me valía más todo, ¿no? Sentías que no cumplías esas Y que no expectativas. cumplía las expectativas. Pero Sí. nadie me las estaba poniendo Es que aparte, es ¿no? eso, Era el sí. cuento que tú te Era Sin contabas. que te la el cuento, inculcaran, ¿no? exactamente. Había una comparación, mira, mi hermano con su cuellito, yo toda loud, Sí. haciendo estas cosas. Quizá tú percibías que él era más bienvenido de alguna manera. Exactamente. ¿No? Sí. Y entonces, a ver, yo, ¿por qué no? Entonces quiere decir que yo soy la que estoy mal, Exacto. ¿no? En lugar, digo, uno de niño no tiene esa posibilidad de decir, No. bueno, a mis papás les gusta más esto, pero no quiere decir que yo no pueda tener la posibilidad de ser esto otro. Exactamente. Y ni siquiera es que te lo dijeran. Como que tenía que ser así. Exacto, No había la eso era lo posibilidad correcto. de ser distinta, De ¿no? otra Tenía manera. que ser así. Claro. Entonces yo convivía con mi familia incluso con mis amigas, que el día de hoy siguen siendo mis amigas. Yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con esta bola de fresas? ¿No? Con el estereotipo de la familia. Si yo no soy así. Yo no soy así, yo no pertenezco a nada de esto, ¿no? Claro. Y sigo sin pertenecer, pero hoy soy feliz. O sea, Pertenece a hoy, ti. exactamente, o sea, hoy me vale. Pero bueno, sí me generaba mucha vergüenza, me generaba, por un lado, es que es esto, ¿no? No era que encajar o no encajar, sino pensaba yo que el amor estaba condicionado a encajar, ¿no? Y entonces, pues no encajaba. Pero me llama la atención como si ese era tu temor y ese era tu dolor, te fuiste a un extremo tal para de verdad sí no encajar. Sí. Y entonces ahí sentiste que pertenecías, encontraste un lugar de algún beneficio para ti con gente que de pronto decías, estos sí son mis panas. Sí. O sea, ¿qué te hizo sentir que sí pertenecías allá? Bueno, y no creas, porque desde que yo empecé a drogar, a todo esto, o sea, yo lo hacía muy sola. O sea, sí bebía, pero te digo, nadie muy escondida. bebía, muy escondida, ajá. O sea, yo me cortaba y usaba chamarra. Okay. O sea, no crees que era como mi grupito, no, yo era como, o sea, tomaba y sí me emborrachaba, pero nadie de mis amigas se emborrachaba igual. Cuando yo empecé a fumar marihuana, me enseñó esa amiga, que eventualmente yo salí de la prepa y ya no la volví a ver, y yo seguí fumando marihuana a escondidas de mis amigas, y entonces ya íbamos a las comidas estas, entonces yo ya llegaba a marihuana. Pero no es que perteneciera al grupo de los marihuanos o de los cocaínas o de los borrachos, ¿no? Era una forma de autorregularme, o sea, era una forma de decir, me vale, yo traigo mi trip aquí, ¿no? Y entonces si encajo o no, y siempre encajaba, o sea, eso es lo peor, que siempre encajaba, o sea, siempre he tenido mucha conversación, o sea, sí. Digo, no tengo tema, ¿no? No soy como ni tímida ni nada. Pero no sentías que pertenecías. Exacto. Encajabas, pero no sentías la pertenencia. Exactamente. Sí, esta paz que se siente, aquí es mi lugar. Aquí puedo ser yo. Exactamente. Sí. Así como ahorita. O sea, estás platicando y dices, no, eso no, como que nunca llegué a conectar con esa
con esa recompensa que te da el sentido de pertenencia, ¿no? Te da una recompensa positiva, decir, va a estar bien, todo va a estar bien, aquí estoy bien. Es muy curioso porque lo que veo acá, al menos lo veo yo, es como todo, el común denominador es la mentira. La primera mentira fue cuando tu mente te dijo, no perteneces. Eres tan distinta a los demás que no hay un lugar para ti en el mundo. Ni es con el grupo de los que se cortan, ni de los que cortan manos, ni de los del cuellito parado. No hay un lugar para ti. Eres tan extraña, tan rara. Qué egocentrismo, ¿no? Qué tremendo. Es que es un egocentrismo muy vulnerable. Sí. Porque no es el egocentrismo que te pone arriba de los demás. No. Es el que te dice, para ti no hay un lugar en el mundo. Y por eso te digo que esa fue la primera mentira. Porque eso no es verdad. Porque finalmente estás acá con nosotros, ¿no? Sí. Y aquí todos somos diferentes. Sí. Pero sin embargo, en este momento, en este espacio de acá, todos pertenecemos. Sí, exacto. ¿no? Mira, sí. ¿no? Todos pertenecemos por acá, en esta naturalidad, sí. Salvo que la mente nos dijera, es que eres diferente, mira cómo ya te vieron, mira cómo te trataron, mira lo que dijeron. Híjole, ya me vio feo. Ya me vio feo, sí, ¿no? Sí. Uno mismo puede empezar a autodiscriminarse, autoaislarse, exacto. Que creo que fue mucho de lo que te pasó. Sí. Y claramente para callar este dolor o esta sensación de vacío, pues hay que evadirse. Sí. Hay que evadirse de la forma que se pueda. Exactamente, ¿no? Que ojalá lo hubiera hecho a través del deporte, pero no lo hice. Y lo que dices es, o sea, perdona. No, vas. No, que, o sea, este egocentrismo, como siempre digo que el egocentrismo, la autoestima es inversamente proporcional al egocentrismo, no al que te pone, bueno, a cualquier egocentrismo, el que te pone arriba y o abajo, ¿no? O sea, esta cosa de no sentirme suficiente, de si era buenísima en el deporte, pero entonces no estudiaba. O sea, siempre había algo que hacía que yo no tuviera una buena percepción de mí misma, ¿no? Y pues sí, si empiezas con estas conductas de riesgo que te dan unos highs de dopamina tremendos, ¿no? Y dices, no, pues ya, ¿qué me importa? Aunque sí importaba. Aunque sí me va a encantar Aunque regresar, sí después de que escuchemos el testimonio de Eduardo, a esa narrativa interna. Sí. Y a dónde nos puede llevar y cómo cacharla a tiempo. Y sobre todo si nosotros estamos conteniendo, guiando o acompañando a nuestros chavos, a nuestros hijos, nunca nos vamos a enterar de esa conversación interna y lo complicado y las cosas que te puede llevar a hacer, ¿no? Pero bueno, ahora sí que retomamos. Eduardo, yo sé que te sentiste como oyente, pero claro que estás integrado y esto es tan parte tuya como mía, como de la gente que nos esté escuchando, porque a todos nos pertenece este mensaje y ahora es tu momento si quieres compartirnos tu historia, porfa. La verdad es que estaba escuchando y estaba aprendiendo de muchísimas cosas que creo que nadie nos enseña. Que creo que de alguna manera para esto es este congreso de Inspirarte, para esto estos testimonios, para eso que yo esté aquí, para poder tener mejor información, para tomar actos más conscientes de alguna manera. Creo que mi testimonio es un poco diferente al de Regina. Yo vengo a hablar pues, un poco en nombre de mi hermano. Mi hermano lamentablemente se suicidó el 10 de septiembre, como bien sabes, del año pasado, en donde mi hermano no era un adicto, en donde tristemente esa noche sí tomó alcohol y tomó una sustancia que hoy en día está muy de moda en México, que son los chocongos. Porque ahorita Regina decía pues que en su entorno no todas sus amigas estaban con las drogas, que lo hacía escondidas, que no era tan fácil el acceso, pero hoy tristemente estamos desbordados. Hoy en día me he dedicado a dar este testimonio, a hablar con jóvenes de preparatoria, de secundaria, en donde el 50% de los jóvenes ya empieza a consumir marihuana, mole, chocó, antes de graduarse. Y esto creo que también es un entorno por lo que está pasando México y es una consecuencia de lo que estamos viendo hoy en día. Yo creo que hice lo que cada quien hubiera hecho, porque pues, ahorita que Regina decía, pues, el niñito que se peinaba de lado y de cuellito, pues así era mi hermano. O sea, creo que él le puede pasar a cualquiera. Ahí está el claro ejemplo, en donde mi hermano era 10 de promedio, licenciado en Derecho del ITAM, graduado con mención honorífica, trabajaba en uno de los despachos más importantes de México, vivía con 2 de sus mejores amigos, le iba bien económicamente, era muy amiguero, era, pues, la verdad, una persona de esas que nace con estrella, de alguna manera. Pero creo que hay tanto que no sabemos, no aprendemos,
a decir que no a muchas cosas. Ahorita que dices, es la primera vez que voy a probar, cómo te venden las experiencias. Y al final nosotros no tenemos claros cuáles son nuestros límites. Creo que viene también de una parte emocional, de no saber qué es lo que queremos, cómo estamos bien, de conocernos a nosotros mismos, para al final poder tomar mejores decisiones que nos lleven a un crecimiento personal y como sociedad, que creo que ahorita lo necesitamos. Hoy en día, la causa número uno de muerte en jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. Y entonces yo cuando veo estos datos y estas estadísticas es cuando me clavo en esto, empiezo a hablar con diferentes especialistas, empiezo a dar conferencias, porque tenemos que empezar a cambiar este rumbo hacia donde vamos. Y por eso a mí me encanta escuchar testimonios como el de Regina, de escuchar a Mario como un especialista, de saber qué es lo que estamos haciendo mal y en qué tenemos que cambiar y qué son estas nuevas herramientas que le tenemos que dejar a las personas que vienen. Y por eso Inspirarte habla mucho de prevención y creo que nuestros testimonios son de prevención porque ya una vez que pasan y estamos rehabilitados, ya conocemos, pero lo que queremos hacer es no llegar ahí, no llegar a tocar esos fondos, no llegar a tener esos aha moments, sino que esos aha moments sean mucho antes para cambiar drásticamente nuestro estilo de vida y qué es lo que queremos lograr. A mí me vienen demasiadas preguntas a la cabeza, como seguramente al público también, a la gente que nos escucha, a los padres de familia, a ti a lo mejor si estás consumiendo. Pero bueno, desde mi ángulo como madre de 3 adolescentes, ¿dónde está el problema? ¿Es la comunicación? Tú dices que la dinámica familiar era linda, era sana. En tu familia pues veías una dinámica congruente, linda, ¿no? Como que unos papás que por lo que nos cuentas se llevaban bien, pareciera que tenías un entorno seguro. Me llama la atención también, sin juicio, obviamente, que quizá tus padres no se hayan dado cuenta hasta que ya tenías más edad, 27 años quizá, cuando te ingresaron a la clínica. Obviamente yo como mamá creo que tendría yo, Luzma, para mi forma de ser, mucha culpa de no haberme dado cuenta, ¿no? O sea, de en dónde estaba yo como mamá, por qué no vi algún cambio en mis hijas, por qué no vi alertas, por qué no platiqué más, por qué si sentía que a lo mejor estaba triste no me involucré. O sea, ¿qué tanto en este mapa de dolores emocionales, de traumas a lo mejor, de muchas cosas que ahí se van quedando en la vida interna de cada quien, tan interno como lo tuyo, que tú no te sentías que pertenecías y nadie sabía eso? ¿Qué hacemos como papás? Y yo creo que somos los que primero quisiéramos estar más informados. ¿Y cuál es la lectura? ¿En dónde está la literatura? ¿Cuál es el libro que hay que leer? ¿Qué dirías, Mario? Mira, de niños tenemos una gran necesidad de pertenencia. De niños imitamos a los mayores, queremos ser a veces como nuestro papá, nuestra mamá. Pero no nos damos cuenta que de niños ellos son adultos, que tienen habilidades que nosotros todavía no. Nos ponemos en sus zapatos, aunque nos queden grandes. Literalmente metemos el pie y dice, yo soy como tú, y me quiero rasurar como tú, y qué canción te gusta. A mí también me gusta la canción que a ti te gusta. Porque tenemos esa necesidad. Quiero ser como tú, porque te admiro, porque te veo para arriba, porque... Y a veces pensamos que por no venir de un entorno violento, por no venir de un entorno agresivo, no tendríamos motivo de queja. Pero tenemos que darnos cuenta que venimos moldeados por 3 fuentes fundamentales que son familia, sociedad y cultura. Y esas 3 fuentes ejercen una presión sobre la persona, una presión para decirle esto es lo correcto y esto es lo que esperamos de ti. Ahí están los modelos a seguir. Yo siempre he dicho que nuestros padres no nos enseñan cómo es el mundo, sino nos enseñan cómo ven ellos el mundo. Y quizá, no quiero decir el error, pero quizá el factor es que no nos explican esa distinción. Nosotros le decimos a los hijos, esto es así, esto hacemos de esta manera, esto es lo correcto, esto es lo bueno, tener el cuello derecho, sonreír, sentarte así, eso es lo que está bien. Pero no les decimos, mira, así es como yo lo aprendí, así lo veo yo, como lo ves tú. A mí me gusta esta canción, ¿te gusta a ti? ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cómo te sientes con esto? Poder escuchar, pero a veces escuchamos para corregir.
A ver, ¿por qué sacas esta calificación? Es que la maestra nada. Entonces, que seguramente no pusiste atención. Es que seguramente no estás haciendo las cosas bien. Iba yo caminando la semana pasada, estuve en Monterrey en la Feria del Libro y salí a caminar al Parque Fundidora porque ahí está la Feria del Libro y el hotel también. Iba yo caminando, me gusta mucho caminar, y veía a un papá que iba atrás de su hijo, que estaba aprendiendo a andar en bicicleta. A una edad que yo considero que ya esto va un poquito más grande para aprender a andar en bicicleta de lo común. Pero el papá iba atrás de él. No, pedalea bien. No, es que así. Es que fíjate cómo lo haces. Es que por eso te desbalanceas. Y el niño cada vez lo hacía peor. Y yo hasta me detuve para verlo, angustiado. Casi nos cruzamos la mirada del niño y yo, casi diciéndome, ¿cómo le hago? ¿No? Y yo así. Sí, pues, sí, sí. Déjame quitarte a tu papá de allí, porque, porque lo que te está pasando es eso. A veces, claro. ¿No? Hay una manera correcta de hacerlo y la manera correcta es como mi papá me dice. En lugar de decirle, a ver, pedaleale. ¿Qué pasó? No, es que me fui de lado. ¿Por qué crees que te fuiste de lado? Pues yo creo que le di más al pedal. A ver, dale menos. No, es que eso no era. A ver, ¿qué crees que es? Ese tiempo que no invertimos, porque es más fácil decir, siéntate, párate, cállate, hazle así y vas a ver cómo todo funciona bien. Tú haz lo que yo te digo y vas a ver cómo todo está bien. Y no damos la oportunidad de la experiencia, de la reflexión. ¿Cuál es el antídoto, yo creo, para muchas cosas? Esta capacidad de preguntarnos, ¿es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Es la única manera de hacerlo? Pero de pequeños no podemos, por esta imagen que tenemos de él sabe, no cuestionas. Ellos saben, y yo pues tengo que seguir esta ruta. Y si no, el precio es la rebeldía. Ah, mira cómo eres rebelde. ¿Cómo no de papás a veces decimos, no te subas al sillón porque te vas a caer? No te subas al sillón porque te vas a caer. Y cuando se cae del sillón, de inmediato viene una pequeña sonrisa de, ¿te lo dije o no? Claro. ¿Ves? Por no hacerme caso. Sí. En lugar de decirle, no te caíste del sillón porque te subiste. Te caíste del sillón porque quizá no tuviste cuidado para bajarte, porque estabas saltando, perdiste el equilibrio. O sea, no llevamos ese momento de reflexión. ¿Por qué realmente me caí del sillón? No, me caí del sillón porque mi papá me dijo que no me subiera al sillón y yo desobedecí la instrucción. Sí. Y es el castigo, el precio que tengo que pagar. Sí. No siempre es la familia violenta, no siempre es la familia agresiva. A veces es una pequeña mirada de desaprobación. De aprobación, de pudiste haberlo hecho mejor. Está bien, pero para la próxima. No. Sacaste 9. No te preocupes, campeón. Para la próxima vas a sacar 10. Ya me dijeron que sacarme 9 no está bien. O sea, ni estaba preocupado. Estaba hasta contento con mi 9. Pero ahora ya me dijeron, no te preocupes, campeón. Vas a ver cómo a la otra sacas 10. Entonces ya en ese momento me dijeron, sin decírmelo, que sacar 9 no es lo que se espera de mí. O, ¿cómo sacaste 9 si tú puedes sacar 10? Puedes dar más. Ajá. Sí. Esta presión de competir, esta presión de ganar, esta presión que tenemos, pues, social y culturalmente, porque digo, no solamente vamos a satanizar a la familia, sino es una presión del entorno, donde hay que estar siempre en la escolta, en el cuadro de honor. Sí. Vamos, da lo mismo que seas feliz, porque lo importante es que seas el número 1. Eduardo, ¿tú crees que... Eduardo. Fernando era tu hermano, ¿verdad? Correcto. Justo hablando de esta presión de la que tú estás hablando, ¿no? Que también lleva muchísimo estrés el ser el primero. Justo hablabas que tu hermano fue líder en su generación, mención honorífica, en una de las instituciones educativas pues más estrictas, diría yo, que es el ITAM. ¿Qué tanto crees tú que llevarnos a ese límite de exigirnos internamente una sobresaliencia impactante y que él haya sido este chavo así tan perfeccionista quizá con sus haceres y deberes, que sus emociones pudieron haber estado al borde y esta mezcla que no sabemos, y me encantaría también tocar el tema sobre el alcohol, que ahí sí más o menos entendemos ciertas cosas del alcohol como droga, pero de los chocolates, por ejemplo, pues muy poco sabemos. Entonces, mi pregunta sería, un estrés que estás viviendo con estos rangos y estos parámetros tan altos de exigencia, pudieron haber sido un cortocircuito entre esa droga y sus emociones que lo llevaron a accionar y quitarse la vida. Pues mira, creo que es un cúmulo de cosas. O sea, de todo lo que hemos investigado, al final, del suicidio
sabemos muy poco, porque en México es un tabú, del que no se habla, de que personas se suicidan y lo primero que hace la familia es taparlo. Entonces, la verdad es que es algo que todavía seguimos conociendo. Cada mente es diferente, cada mente es un mundo. Entonces, saber exactamente qué son las cosas que detonaron esto va a ser bien complicado. Porque, pues, por ejemplo, sabemos que sí, el alcohol es un depresor, sabemos que los chocolate son un alucinógeno, sabemos que ahí se hace un cortocircuito, sabemos que algo tenía que tener la persona también atrás, de, pues sí, presión, pero yo creo que todos vivimos en una sociedad y todos tenemos diferentes problemas y diferentes estreses y cada quien los saca de diferente manera. Si a mí me preguntas, sí, claro que tuvo que ver. O sea, la presión que se ejerce para hacer lo mejor, el 10 de promedio, el estar, pero igual íbamos a terapia. O sea, toda mi vida mi mamá nos dijo del apoyo de los psicólogos para crecimiento personal. Entonces teníamos un espacio para liberarlo, conocíamos nuestras emociones. Lo que decía Regina, de que los papás se dieron cuenta hasta que tenía 27 años, no creo. Yo creo que había muchas alertas, nada más de repente decidimos no verlas. O nos hacemos de lado o las tapamos. Y no porque seamos malos padres, como te decía Mario. O sea, creo que no tienen ni siquiera las herramientas necesarias para tener una buena comunicación, un buen diálogo con los hijos. Y eso es mucho lo que me pasa. Yo hablo con los jóvenes y me dicen, es que no sé cómo hablar con mis papás, porque realmente pues, es regaño, es enojo, no hay una comunicación de ambas partes, entonces se hace una bolita de nieve que va saliendo. Obviamente tuvo que ver. O sea, muchas personas han consumido alcohol y chocón, no se le da ese brote psicótico, que es una cosa de la que tenemos que hablar, pero para que se dé ese brote psicótico, pues es como echar una moneda al aire. O sea, a cualquiera le puede pasar, y no nada más con chocón, puede pasar con la marihuana, puede pasar con la cocaína. Y tristemente, todos estos casos malos no se cuentan. Como decía Regina, cuando tienes esta borrachera y tal, pues me quedé callado. ¿Y qué es lo que sí compartes? Las cosas padres. Cuando te comiste un chocón en una boda y estuviste feliz. Y entonces esa es la experiencia que tú cuentas. Como decía Mario, los papás nos cuentan desde su experiencia, desde su conocimiento. Y cada quien pues, lleva una propia experiencia. Entonces, si me dices, fue un factor el tener ese alto, pues puede ser que sí, pero creo que al final son los líderes de nuestra sociedad los que tienen estas altas metas y los que realmente hacen un cambio. Hay que conocer nuestras emociones y eso lo he hablado con todos los especialistas de la importancia de sí retomar la terapia, de estar en constante crecimiento, de saber nuestras emociones y pues obviamente pues no combinarlo con drogas. Yo no te diría desde el minuto uno de si tienes que tener todo este background, entonces no consumas drogas nunca, porque no las necesitamos, porque nosotros mismos podemos generar dopamina, porque tenemos que hacer un cambio de las cosas que hacemos, tenemos que incluirnos más al deporte, más al medio ambiente, más a salir a tener una buena conversación con personas que nos llenen más que estos momentos recreativos. Tú nos decías ahorita, mis hijas ahorita todo el tiempo quieren estar en el antro. Sí, es un tema social. Es un tema de sociedad, como decía Mario. Tenemos la parte de familia, tenemos la parte de la sociedad y la parte cultural. Somos muy permisivos. Entonces, como dices tú, me carcomería la culpa si yo no me hubiera dado cuenta, pero es que sí nos damos cuenta, nada más que como es normal, pues los dejamos hacer. O sea, no es normal que nuestros hijos salgan todos los fines de semana al antro y se gasten un dineral en los antros. O sea, no es normal, pero como está acoplado en la sociedad, pues entonces damos el ok, pero no es algo bueno. Y eso es lo que se tiene. Que lo que dices es muy importante, ¿no? O sea, esta cosa de sí se dan cuenta, pero decides no hacerlo. No sé si decidas no hacerlo, yo creo que no decides no hacerlo, sino que es parte del conflicto, parte del problema, el ver pero no ver, el ver pero justificar, el ver pero minimizar, el ver pero decir no, es que esa vez fue porque esto, pero la siguiente vez va a ser diferente. O sea, y eso aplica a los papás también, ¿no? O sea, también tengo un par de pacientes que he tenido hijos que han tenido intentos de suicidio y bueno, y me dice, es que no puede ser que no me dé cuenta. Entonces es que probablemente haya ciertos rasgos que tú estás viendo, pero tu propia defensa te hace que no lo veas, ¿no? Por eso la importancia de la prevención,
¿no? La importancia de eventos como este, como Inspirarte, en donde la gente puede ir y escuchar. Mira lo que pasa, mira, así se ve, así se ve, así se ve, así se ve. Esto, rasgo 1, rasgo 2, rasgo 3, factores, factores protectores, factores de riesgo. El tema medioambiental que es tremendo, ¿no? La cultura tóxica, todo. Hablar de eso, ponerlo en la conversación y que los papás se sensibilicen y se vulnerabilicen a decir, a mí también me podría pasar esto, ¿no? Y la importancia de las alertas. Yo nada más quiero tocar ese tema. Creo que a nosotros nadie nos enseña. O sea, a mí nadie me dijo, oye, si está pasando tu hermano por A, B, C, D, puede tener un riesgo a que esa noche cometa un suicidio. Creo que si yo hubiera tenido mejor información, pues me hubiera quedado toda la noche en su departamento hasta que se le bajara el trip o hasta que pasara este momento. Sí. Entonces, entre más información tengamos de este tipo, ser más vulnerables y más empáticos. Creo que mi hermano es un caso muy bueno para contar a todos nos puede pasar, como dice Regina, sí. A cualquiera le pasa. Y entonces empezar a poner atención y parar las antenas para empezar a tener esta información y estar ahí y ser conscientes. Acabas de darle al clavo de una pregunta que yo quería hacerles sobre, ok, no podemos tapar el dedo con el sol, o más bien el sol con el dedo. Pero también si lo haces al revés está difícil, la verdad. Oye, pero bueno, el caso es que la prohibición también lleva al querer tomar, ¿no? Desde que éramos niños, si te cerraban la alacena con llave, hacías lo imposible para poderla abrir porque sabías que estaban los dulces. Sí. Si les dejas abierta la alacena, pero con comunicación, ¿a qué voy? Hoy por hoy hay una cantidad de drogas psicodélicos que no nos sabemos a veces las mamás ni siquiera los nombres. Creo que ahí yo me pongo hasta delante de decir, tenemos que saber los nombres, tenemos que saber qué hay allá afuera. ¿Cómo se ven? Ajá, cómo se ven. ¿Qué hacen? Pero y tener estas conversaciones porque sabemos que si lo van a probar, por lo menos como el alcohol, ¿no? Hoy como mamá sabemos que van a probar el alcohol y entonces ¿cómo puedes prevenir que no tenga la peor borrachera de la vida? Que se vayan cenados, que se vayan hidratados. O sea, habla sobre qué sucede con el alcohol, por qué te sientes así al día siguiente, cuál es tu límite. Si ya sabes que con 2 shots, híjole, te la pasaste pierdes. Padre, bailaste, pero estuviste consciente, pero la vez pasada. Entonces siento que con el alcohol, que también es una droga, y híjole, está en estadísticas hasta arriba de los accidentes que se tienen allá afuera y las muertes, ¿no? Que constantemente se dan en la juventud por el alcohol. Pero de alguna forma sabemos, hasta cuando tu mejor amiga se puso una súper borrachera, sabes que si estaba vomitando, eso es lo normal. Que lo que hay que hacer, pues a lo mejor el baño, el agua, el café, no sé qué tanto. Al día siguiente se va a sentir así y así y asado. Con otras drogas, no sabemos ni siquiera, muchas mamás, ni cómo se ve el chocolate. Si es una barra de chocolate así, ¿cuál sería, si ya lo va a probar, cuál sería su límite para ti? ¿Cuál es el cuadrito que sí, pero si te comes toda la barra, ¿qué te puede suceder? Enterarnos, porque el simplemente hecho de que yo le diga a mis hijas, está prohibido, no quiere decir que no lo van a hacer. ¿Por qué no mejor tener esta conversación? O sea, eso no quiere decir que les voy a dar permiso, ¿sabes? Pero ¿cuál es el punto medio de lo que estoy hablando? O sea, poner aquí en la mesa lo que existe, los riesgos de cada cosa y nombrarlo como es. Dar casos de, mira, esta parte pasó esto, este chavo nunca había tenido ningún contacto con la droga y pasó esto. O sea, ¿cómo? Se me hace muy complicado. Empieza por informarnos, nosotros estoy de acuerdo, pero de ahí a luego tener esta conversación, está bueno el reto. No, sí. No, no, definitivamente prohibir no funciona, ¿no? No es la solución. No es la solución. O sea, los papás, como bien dices, tienen que estar informados de qué son las drogas que hacen, por qué un adolescente no debería de consumir. Todo eso, y todo eso se tiene que hablar. ¿Qué hacen, qué no hacen? Así se ven, así se llaman de los 3,500 nombres que hoy hay. Todo eso se tiene que hablar. Pero eso no va a evitar que lo hagan. O sea, las situaciones de riesgo están ahí. O sea, en la boda, el pero el TikTok con no sé qué, con el reto y el alcohol, pues, o sea, deja irte al chocolate. El alcohol simplemente es la principal causa de muerte
niños personas de 15 a 34 años, ¿no? Que son accidentes por alcohol. Entonces, se tiene que hablar, eso no lo va a evitar, no, pero sí puede prevenir, y sobre todo a los papás les va a dar herramientas para que si ya está viendo un brote psicótico, como dijo. Un brote psicótico, claro, o ciertas conductas de riesgo que van más allá de riesgo, ¿no? Que son más peligrosas, que pidan ayuda. O sea, los papás no tienen que solucionar, los papás no tienen que tener todas las respuestas, pero sí la humildad para pedir ayuda. Pero sí el saber que, no, pues no es el hijo del vecino, es mi hijo o mi hija, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo solucionar con... ¿Cómo vas a saber todo eso? Como dijiste varias veces, con comunicación. Si no hay comunicación, una comunicación asertiva, y como decía Mario, no nada más hablar, sino escuchar activamente, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta de las necesidades emocionales de tus hijas si nada más tú hablas y no dejas que ellas hablen, ¿no? Aparte, a veces es nada más escuchar viendo. Exactamente. ¿No? O sea, con la comunicación no verbal que dice con mente mucho. abierta, tener mente abierta. Y ver que a lo mejor lo que vas a escuchar o lo que vas a ver no te va a gustar. Pero tener la humildad también de pedir ayuda. Eso es importante. 100% coincido contigo, y parte de lo que yo digo en las conferencias es, yo no vengo a prohibir, vengo a concientizar. Porque aparte yo no soy sus papás, yo no vengo a regañarlos, vengo a darles información, porque creo que ellos también necesitan información para tomar mejores decisiones. Para estar en casos de riesgo, saber qué alertas tienen, cómo se ven, qué se hace. Muchas veces creo que también nos gana la curiosidad y el experimentar. Sí estoy de acuerdo contigo de que no podemos prohibir de tajo, pero también no podemos ser permisivos y tenemos que poner límites. Creo que lo decías ahorita con el alcohol, de si te tomas 2 shots, tomarte shots te llega directo al cerebro. Tomarte shots no te alcanza a diluir el cuerpo. Hay una regla para tomar alcohol, que la regla es, hombres, no más de 4 copas, con intervalos de 1 hora entre copa y copa, no tomar en días seguidos y no más de 3 veces por semana. Las mujeres es exactamente la misma regla, nada más que 3 copas. Y esto es una cuestión muscular de cómo te llega el alcohol, cómo lo disuelves, cómo te llega pues como azúcar, de alguna manera. Pero cuando tú le metes un shot, te llega directo al cerebro. Y estas son de las informaciones que no tenemos, entonces no sabemos cómo comunicarlas y cómo compartirlas. Las drogas, dices, siguen en procesos. El chocolate, pues obviamente no tenemos idea de lo que te proporciona. No está regulado. No se han hecho estudios, no está regulado, no laboratorios. Hoy en día hemos visto muchas muertes relacionadas entre el chocolate y el suicidio. ¿Por qué? Por un estado de alucinación. Pero esto también pasa con el LSD, también pasa con muchísimas otras cosas, que entonces es el ¿para qué? O sea, preguntarnos el para qué las necesitamos. ¿Por qué si estamos en una boda, en un evento recreativo, en donde se supone que la tenemos que estar pasando bien, tenemos que meterle esto adicional al cuerpo? Si no le estás pasando bien, vete a tu casa. Y esto es también un entorno social, o sea, tú, y me pasaba a mí, o sea, yo hablo de todo esto, mis amigos saben, y en las primeras bodas me decían, es que tómate un shot con nosotros. Yo le decía, o sea, ¿eres idiota? O sea, ¿sabes todo lo que estoy haciendo? Y vienes y me ofreces un shot, o sea, tus neuronas no conectan. Y creo que ahí tenemos falta también como sociedad de estamos muy involucrados con el alcohol, en donde lo normalizamos al extremo y por eso pues era la primera causa de muerte, hoy en día es el suicidio. Ya es la segunda causa de muerte. O sea, algo tenemos que hacer y algo tenemos que cambiar, porque si seguimos así, no vamos a acabar en buen camino. O sea, eso sí te lo digo. Sí, mira, yo creo que hay que hablar de todas estas cosas. Sí dar la información, sí hablar, sí proporcionar estos espacios, pero no se nos olvide también, además, que es muy importante la persona. ¿Qué está sintiendo? Permitir escuchar de manera que nuestros hijos quieran seguir hablando y hablar de manera que nos quieran seguir escuchando. No nos van a querer seguir escuchando si llegamos a leccionar. Es que te dije que no tomaras, pero es que no, nada, no tomas y punto, se acabó. Y pobre de ti donde venga y te huela, porque entonces vas a ver cómo nunca vuelves a salir a ninguna parte, lo cual es mentira. Entonces, tenemos que entender que hay otro fenómeno, que es la presión de los pares, que en la juventud, en la adolescencia es muy fuerte. Se hizo un experimento muy interesante donde a adultos y a adolescentes se les metió en una pista de go-karts a competir. Entonces, obviamente, pues tenían accidentes en los go-karts y chocaban y lo que fuera.
Pero en general los jóvenes lo hacían mejor que los adultos. Manejaban mejor, eran más responsables a la hora de manejar. Trataban de evitar más accidentes. El adulto era más arriesgado y daba cerrones. Ya me la hiciste, ahora me la pagas. Y los jóvenes eran más prudentes, salvo cuando ponían en las gradas a un grupo de sus amigos a incentivarlos. Gánale, tú puedes. Empezaban a tener más accidentes y a conducir de manera más imprudente. Nada más por la diferencia que había presión de pares. Entonces también hablar de eso, que vas a sentir una presión, seguramente vas a sentir una presión. ¿Qué vas a hacer con esa presión? ¿Qué vas a hacer tú con esa presión cuando venga? Porque va a venir, van a llegar, André, tómate un shot. No, ya te vas a poner fresa. Échatelo si eres hombre. ¿Qué tiene? Mira, Lupita está tomando uno, Sofía está tomando otro. ¿Tú por qué no? Pues simplemente porque decido que no. Pero eres un cobarde. Sí. Y apodos así. Bueno, pues uno tiene que decir, no soy eso. Simplemente no quiero tomarme este shot. Y quiero seguir siendo su amigo. Y quiero seguir con ustedes, pero yo no lo voy a hacer. Y hasta decir, si me lo permites, tú tampoco deberías. Pero yo no te puedo obligar a que hagas lo que tú no quieres hacer o que no hagas lo que quieres. Yo no lo voy a hacer. Porque yo sé que esto me puede hacer daño, me puede afectar. Sí. Esa capacidad de poder decir que no, de poder poner límites sin que esté condicionada la pertenencia, eso se vuelve fundamental. Y en la casa, esta capacidad de escuchar, ¿no? Venimos oyendo, se sube el niño al carro. ¿Cómo te fue mi vida en la escuela? Bien, ma. ¿Qué pasó? Cuéntame, porque ya ves cómo somos los papás. Pero cuéntame más, queremos saber. Pues nada, más la escuela, pero cuéntame, ¿por eso qué? Pues nada, la maestra de español nos puso 0 en frenón, así. ¿Cómo que les puso? ¿Por qué les puso 0? Es que estábamos echando relajo. Yo no te mando a la escuela a echar relajo. Pero mamá éramos todos. No me importan todos, me importas tú. Entonces, pobre de ti, no le voy a echar relajo. O sea, ¿qué esperas que pase? La maestra o el maestro no tiene control del grupo, para empezar. Segundo, el grupo está echando relajo. ¿Qué quieres? ¿Que tu hijo esté así? Vente, Mario. No puedo porque ya me mandan a estudiar. Yo tengo que estar aquí. Pues no, pues tengo que esta pertenencia, ¿no? Pues están echando relajo. Pues yo también. Pues la maestra no tiene control del grupo. Sí. Entonces, en cierto momento sí, pero hasta cierto punto. Sí voy a echar relajo, pero no voy a empezar a romper cosas. Sí voy a hacer esto. Esta autolimitación que podemos tener. Esto que hablabas, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque llegas a un punto cuando tomas alcohol que dices, bueno, me tomo 1, me tomo 2, me tomo 3, y ya después, como dices, ya me tomo la que venga, pues ya perdiste este autocontrol, o caíste en un estado alucinatorio, en un brote psicótico, donde no solamente tienes distorsión de la realidad, sino tienes proyecciones de realidades que no existen. Y entonces puedes ver realidades amenazantes, tener ideas delirantes, donde ya no eres tú en ese momento y donde puedes recurrir a algo que puede ser contundente. Es cierto que no hay un solo factor. Es multifactorial esto. Y tenemos que abordar todos los factores, el factor personal, el temperamento, las sustancias, la presión de los pares, la sensación, la idea de necesidad de pertenencia. La genética. La genética. Esto que hablaba del temperamento, ¿no? Que es muy, muy genético. La personalidad se forma, el temperamento que tenemos genético, más las experiencias de los primeros años de vida. Y eso forma nuestra personalidad. Si ese temperamento y las vivencias dan una combinación no muy afortunada, esta personalidad va a venir sesgada para algún lado. Sí. Entonces, pero no es fácil. La pregunta que hacías, ¿habrá sido esto a tu hermano lo que le pasó? Yo creo que es una pregunta muy difícil de responder, aún para la persona que lo estaba viviendo. Porque no es lo mismo la negación, la evasión y la represión. La negación es lo veo y digo, ahí no hay un vaso, y aunque lo estoy viendo. La evasión es, como sé que ahí hay un vaso, mejor me volteo para allá, porque no quiero ver el vaso. La represión es ver el vaso y genuinamente creer que no hay ningún vaso. A veces uno genuinamente siente que no tiene ningún problema. Y entonces, como no tiene ningún problema, no habla de lo que siente que no tiene. Aunque hay algo que se siente en el cuerpo, ¿no? Hay una presión, una sensación de inadecuación, algo que nos presiona por dentro, ¿no? Pero no se identifica qué es. Y cuesta trabajo hablar de los fantasmas, aunque se escuchen por ahí. Sí. ¿No? Entonces, esta combinación entre evasión, negación y represión nos puede llevar a un estado muy solitario interior, donde no hablamos con las personas de lo que sentimos y donde lamentablemente pueden ocurrir cosas que abran esas puertas y esos fantasmas se liberen sin control contra nosotros. También cuando hablas de los pares y me llevó constantemente a pensar en cómo
somos una sociedad donde estamos, si bien nos va, la mayoría, acompañados. Tenemos amores, tenemos vínculos, tenemos amigos. Estoy hablando en la mayoría de las personas. Sé que hay muchos chavos a lo mejor muy en su cueva, muy adentro, que no quieren socializar y demás. Pero, a ver, cuando salen en grupo, lo que tú también decías de tu hermano y que tuviste esa conciencia después de decir, sí, yo sabía que se había tomado un chocolate y tal, si hubiera tenido la conciencia a lo mejor mucho más o más informado, quizá la próxima vez o me hubiera encantado estar, ¿no? Me hubiera encantado no soltarlo hasta que pasara el trip que traía. Cómo también eso es importante hablarlo con nuestros hijos. A mí me llamó la atención el otro día en un grupo que tienen mis hijas, alguien muy cercano a ellas, pues se tomó 2 copas, no sé cuánto, no come, X, está teniendo trastornos de alimentación. Yo como que estuve una tarde con esta persona, observé 2, 3 alertas que me llamaron mucho la atención. Entonces después como que lo platiqué con mis hijas. Oigan, ¿ustedes no se han dado cuenta de que está existiendo alguna anomalía, alguna forma de actuar distinta? ¿Se han dado cuenta si esta persona está comiendo, si no, si toma demasiado, si vomita? No, bueno, pues sí, ahorita que lo dices, sí, a lo mejor he visto que, ¿sabes? O sea, siento que también hay que reforzar la importancia de ser esos ojos que están fuera y eso es parte de amar a los hermanos, a los primos, a los amigos, el que nuestros jóvenes, nuestros hijos entiendan que no es que vas a corromper esa línea de comunicación que tienen y entonces yo hasta la tumba me voy a llevar sus secretos. Porque ahí estamos también para darnos seguridad y darnos contención, y creo que esa es una línea de comunicación muy importante que hay que tener con nuestros hijos. Porque a lo mejor puedo tener la suerte que genéticamente a mis hijas no les gusta tanto el alcohol, no sé qué, pero están rodeadas de un grupo que sí. Entonces, ¿tú qué estás viendo cuando ves a una chava completamente ahogada que se va a subir a un Uber? ¿Lo vas a permitir? Aunque no es tu mejor amiga. Es como sensibilizarnos en ese sentido. Sí, 100%. No, 100%. O sea, hace rato que decíamos que prohibir, yo creo que la responsabilidad de los papás, más que prohibir o encerrar, es contener. O sea, y la crisis del día de hoy es que los papás no están sabiendo contener, sobre todo a los adolescentes. Se les van. O sea, como dicen, la mejor nana es un iPad, ¿no? Y no, eso no está permitiendo ni que los papás conozcan a sus hijos, ni que estén cerca, ni que conozcan sus necesidades emocionales, ni que haya una buena comunicación. Entonces, esas son herramientas para poder contener, para poder enterarte, para poder decir, sí, o sea, como decía Eduardo, no podemos ser permisivos, pero al final no puedes encerrarlos, o sea, no puedes tenerlos en una mazmorra ahí en una torre. Tienen que salir y tienen que aprender el autocontrol y tienen que aprender a autorregularse de otras, y los riesgos. Y decisiones y riesgos. Y es parte de madurar. Sí. Es parte de madurar. Pero si no existe este vínculo relacional, ¿no?, en la familia y en el entorno que permita contener a la persona, pues va a ser muy difícil. Entonces, pues, se va a ir como chivo en cristalería, ¿no? En el momento en el que le den tantita libertad, se va a despotricar, ¿no? Independientemente de su temperamento. Y a lo mejor lo hará una vez, ¿no? Porque las situaciones de riesgo están y las experiencias a veces son una vez o 2 veces y ya no las vuelven a hacer porque eso fue parte de su proceso de maduración. Sí. Pero pues corres el riesgo de que sea alguien que a lo mejor se ve bien, pero no está bien, ¿no? Y que empiece a tener esas recompensas positivas a través de estas conductas y que ya se clave y que ya se vaya al hoyo, o como sea, ¿no? Pero eso es contener. Sí. Pero esta es una pregunta que sí me hacen muchos, ¿eh? Me dicen, oye, si veo que un amigo está pasando por estas cosas, ¿qué hago? Y creo que también es darles esa información, y ahí Mario nos puede ayudar más, pero creo que sí están preocupados, y son empáticos, y saben que una persona no está bien, y ven esos cambios. Y a veces no se fijan, pero muchas veces sí se fijan y no saben qué hacer, porque después traicionar la confianza de esa persona y llegar y hablarlo con los papás, bueno, esa persona te va a dejar de hablar.
Y yo siempre lo que les digo es, necesitas un grupo de apoyo. Tú solito no los vas a poder cambiar. Y también como papás, creo que tú solito no los vas a poder cambiar. Necesitas todas las herramientas, necesitas un psicólogo, necesitas un adulto que esté al pendiente, necesitas a alguien más para poder ayudar entre todos. Y entonces creo que eso también es parte de la comunicación. Ya que tenemos esta información, ahora cómo lo abordamos, cómo ayudamos a esa persona, porque claro que existe la manera de querer ayudar a los demás, y más si les tenemos cariño y vemos a la niña que está borrachísima y se va a subir al Uber, somos conscientes y vemos cómo la ayudamos. Correcto. Entonces, claro que existe esa empatía, nada más hay que poner las herramientas también a disposición de los jóvenes para saber qué hacer en esas situaciones. Yo siempre les digo, si estás borracho, y muchas veces en sexto de prepa, cuando les dan los coches y así, pues se les hace muy fácil el manejar y el tomar, porque es un poco lo que decía Mario. Tú después de 3, 4 cubas te crees Superman. O sea, tú quítale las llaves a un borracho, es imposible. De acuerdo. Porque el lóbulo frontal lo que hace es que te disminuye todos los riesgos. Y entonces lo que yo les digo es, para empezar, si vas a ir a casa de tu amigo en donde sabes que va a haber alcohol, no te lleves el coche. O sea, ya no tengas esa herramienta. Y después, en dado caso de que lo hicieras, pues vele avisando a tu papá que vaya por ti y al día siguiente vas a ir por el coche. Y también aprender que eso es algo bueno. No lo vas a regañar. No. Sí, o sea, lo que hizo fue algo bueno. Fue una decisión responsable. Completamente. Claro. Entonces creo que esa es la información que nosotros le tenemos que estar dando a los jóvenes. Sí, llegado al punto tenemos que ayudar, efectivamente. No hay una cuestión de, oye, no, te quito las llaves o yo te llevo o te bajo de ese taxi, vas a ir en un riesgo. Eso lo tengo que detener en el momento. Pero ¿qué es lo después? A veces lo que queremos, un amigo nos cuenta un problema y lo queremos animar. Le queremos que mire el lado positivo de la vida. Pero entonces no estamos escarbando, no estamos dejando la oportunidad que se hable del otro. Por ejemplo, una persona que le acaban de dar una gerencia o que tiene su primer trabajo en un puesto muy bueno. Todo el mundo lo felicita. Pero ¿quién se va a acercar a decirle, oye, ¿y cuál es la parte que te inquieta de esto nuevo? No, pues fíjate que tengo miedo de no poder, tengo miedo de las presiones. Esa parte también tiene que hablarse, pero no se habla, porque todo el mundo me felicita y sonrío y me echo un trago y celebrando. ¿Y dónde queda esta emoción de... ansiedad, híjole, angustia, sí. es mi primer trabajo, es mi primer nombramiento grande, o ya llegué al primer lugar y cómo lo sostengo y lo que se está esperando de mí? Entonces esa parte también tendríamos que acotarla. Sí, ayudar al amigo, claramente sí, pero después seguirlo ayudando. Oye, fíjate que el otro día estabas muy mal. Me gustaría, ¿quieres hablar de eso? Cuéntame, ¿qué te pasa? Te he visto de esta manera. Dar esa oportunidad. Muchos papás tienen una costumbre que me parece muy bonita, preguntarle a sus hijos al final del día, ¿cuál fue lo que más te gustó de este día? Y entonces los hijos te lo dicen. Pero yo creo que tenemos que agregar una segunda pregunta. ¿Qué de lo que pasó este día cambiarías? ¿Qué no fue tan agradable para ti? No nos gusta hacer esas preguntas porque ¿qué tal que me salga con algo que yo no sepa cómo manejar? Entonces mejor nomás pregunto por lo bonito. Mejor felicito. ¿Sí? Yo puedo felicitar a alguien porque me dice, acaba de nacer mi primer hijo. ¡Felicidades! Pero después, oye, y además de esto, ¿qué sientes? Híjole, siento me da miedo no hacerlo bien, no ser buen papá, no saber conducirlo. Ese tipo de emociones que a veces se hablan en el consultorio de un terapeuta, podrían también ventilarse entre amigos cercanos, entre personas verdaderamente empáticas que den la oportunidad para esto. No te preocupes. Mira, hay un mito con esto del suicidio, que si le preguntas a una persona si se quiere suicidar, ya le diste la idea. No. Yo invariablemente, personas que tengo en terapia, sobre todo que son jóvenes y veo algún riesgo, les pregunto, oye, ¿has pensado en suicidio? No, ¿cómo crees? No. Personas, por ejemplo, tengo en terapia una persona que murió su hermano lamentablemente en un accidente y me contaba lo mal que se siente, ¿no? de haberlo visto morir ahí mismo, en el mismo accidente. Y lo escucho y le pregunto, ¿has pensado en suicidar? Me dijo, fíjate que en cierto momento pensé ya no seguir, pero no, eso no lo he pensado, ¿no? Y lo ves genuinamente que ese no es el camino que quiere tomar. Sí. Abrir los temas, abrir el tema del suicidio, abrir el tema de los riesgos, abrir el tema de cómo te sientes, de que dentro de un proceso tenemos que saber reconciliar emociones divergentes. Puedo sentirme emocionado, pero preocupado. Al mismo tiempo. Puedo sentirme alegre, pero entristecido.
¿no? Alegre por la vida que estoy empezando, pero triste por la que estoy dejando. Alegre y orgulloso por lo que estoy obteniendo, pero un poco preocupado de saber cómo lo voy a hacer y si lo podré mantener. Sí. Entonces, alegre por todas las cosas buenas, ¿no? A lo mejor un hijo te contesta, fíjate que lo más que me gustó del día fue cuando fuimos al tenis y luego fuimos a las carreras y luego me subí a esto. ¿Y qué te cambiarías? Híjole, pues a lo mejor cambiaría que no estuvieras tan enojado cuando pierde el equipo en el fútbol, porque te veo bien malito, se te salta la vena de acá Bien gritón. y te pones así, ¿no? Y si me da un poco de miedo, eso sí lo cambiaría, ¿no? Me gusta que seas apasionado, pero no al punto de pronto aventar el vaso y eso ya no me gusta tanto. Sí. Dar esa oportunidad para conocer toda la experiencia humana, porque generalmente esas emociones que llamamos negativas, que son emociones de alejamiento, como el enojo, la tristeza, el miedo, no les damos una cabida en lo social. No. Y no digo que lo hablemos con todo el mundo, porque no se puede hablar con todo el mundo a veces, pero sí con una persona empática que dice, a ver, te veo de esta manera y me preocupas. Sí, te bajé de aquel taxi. Sí, no te dejé las llaves del coche. Sí, le hablé a tu papá y te enojaste. Lo siento. Es algo que tenía que hacer. Sí. Pero más allá de eso, ya en este estado de sobriedad, cuéntame, ¿qué pasó? Porque hablar con una persona en un estado alucinatorio, en un estado de alcoholización, no tiene mucho sentido en ese momento. Sí. Pero después sí. Esa es la verdadera ayuda. Te ayudo ahorita y me acerco después. Y si no soy yo, te digo, bueno, entiendo que no me quieras contar, pero me sigues preocupando. Yo creo que deberías hablar con alguien. Me gustaría, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres que busque información? Mira, yo sé de esta conferencia, sé de este libro, sé de estas ayudas que pueden haber, ¿no? Si no soy yo, déjame que te acompañe a buscar la ayuda necesaria. ¿Por qué será que ha cambiado qué parte de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de nuestras emociones, está siendo tan lastimoso, tan doloroso vivirlo, que los aumentos en suicidios van a la alta? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué nuestra sociedad activa en este momento y sube y sube y sube? ¿Cuál crees que sea el factor? ¿Dónde están los espacios para hablar de lo que nos duele? ¿Dónde están los espacios ¿Pero para antes hablar? lo sabía? Pues al menos eran espacios donde no estábamos... A ver, hoy estamos bombardeados por todas las redes sociales, donde lo que ves es un fragmento ensayado de la vida de alguien que hizo 20 tomas antes de sacar la toma perfecta. Eso no es solamente la vida, esa es una parte de la vida, es un fragmento. Y mientras más corto el video, más fragmento de la vida es. Pero ¿dónde queda la otra experiencia? Estamos siendo empujados a una velocidad donde todo tiene que ser como se supone que tiene que ser. Entonces, estamos mandando a los sótanos. Siempre hemos hecho eso. Siempre ha habido una parte de sombra en nosotros, que es la parte interior. Pero hoy cada vez más esa parte interior está muy rellena de todo lo que no se quiere ver, de todo lo que no se habla. Sí es cierto que antes quizá tampoco había tantos espacios, pero hoy los hay menos todavía. ¿Con quién hablamos de esto? ¿Con quién hablamos de lo que nos preocupa, de lo que nos entristece? ¿Con quién hablamos antes de que nos diga, ay, tú deberías estar agradecido por esto, en lugar de estar ahí, ay, no seas cobarde, ándale para adelante? Siempre ha habido retos, siempre ha habido presiones, pero hoy las presiones son más intensas. Y tenemos cada vez menos espacios, insisto, para hablar de esto. Cada vez más grandes y chicos estamos ocultando nuestros miedos, estamos ocultando toda la experiencia humana. Nada más se ve un lado, ¿no? El otro día escuchaba a un ortopedista decir, mira, estar con el celular así, y te dicen es muy malo para el cuello, estar sentado de una manera. Dice, a ver, lo que hace daño es estar en una postura mucho tiempo y hacerlo repetidamente. Eso es lo que te va a hacer daño para el cuerpo. Una sola postura, mucho tiempo, repetidamente. Cambia de postura, muévete. Bueno, en este caso también, si mantenemos solamente la postura de la imagen, del TikTok, del posteo en Instagram, de la postura de lo bueno, de lo perfecto, de lo bonito, ¿no? Vamos a regresar a aquella cultura griega. Entonces todo lo que sea feo lo vamos a desechar, todo lo defectuoso lo vamos a matar, todo lo perfecto, ¿no? Y finalmente aquella cultura griega pues no prevaleció por alguna razón. Necesitamos hablar también de lo que duele. Necesitamos generar estos espacios, al menos en la familia. Y si no es en la familia, con los propios amigos, que es con que a veces más se habla, ¿no? Entre los hermanos, entre los conocidos, las parejas, sin tratar de animar a ultranza. Ya no estés triste.
Hombre, no te preocupes. Mira, todo pasa por algo. Vas a ver cómo todo va a estar bien. Tú ten fe, piensa positivo. Y yo no digo que esté mal, pero ¿qué tal que mientras pienso positivo, también te hablo de los miedos que tengo? ¿No? Quiero hablar con alguien de lo que me asusta. Si no me lo trago y en la noche no me deja dormir, en el mejor de los casos. Sí. En el peor de los casos, ¿quién sabe para dónde se vaya a ir eso? Exacto. ¿Quién sabe para dónde me vaya a llevar? Es algo que sería muy luminoso en nuestros días, es cuando ves a chavos como ellos, ¿no? Guapos, sanos, etcétera. O sea, que también hablen de lo difícil que ha sido, de los momentos duros. O sea, qué padre ver a alguien a quien admiras muchísimo en TikTok, en estos videos que tú dices que todo se ve perfecto y que estuviera la edición de cuántas veces se peinó, cuántas veces lo trató de hacer mejor, cuántas veces se equivocó. O sea, creo que necesitamos hoy no superhéroes a quienes admirar, sino seres humanos que han sido derrotados y que han sabido levantarse y que demuestran esos vaivenes de la vida, esos estar pedaleando la bicicleta, ¿no? Y que no nada más es, lo vemos perfecto en el video, pero no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás, de las vulnerabilidades que sienten. Entonces, estas voces líderes, me parece que eso es lo que hacen, ¿no? Ustedes no tienen ningún miedo a vulnerabilizarse enfrente de la gente y que te vean como este chavo guapo, exitoso, recién casado, que te va increíble, sino también poder contar tus noches oscuras, ¿no? Que creo que no es fácil. O sea, digo, ahorita poniendo en contexto también qué es lo que está pasando hoy en día, creo que las redes sociales no ayudan en lo absoluto. Creo que hoy los jóvenes, si no captas su atención en 30 segundos, los pierdes, porque es lo que pasa con TikTok. Tienen 30 segundos y ya saben un algoritmo qué es lo que quieren y qué es lo que están buscando. Creo que la perfección de lo que estaba hablando Mario, de todas las cuentas que seguimos, en donde su vida es perfecta, en donde no sale esta parte vulnerable, es a lo que aspiran de alguna manera, y si no son eso, pues como que también tienen un problema de autoestima fuerte. Creo que toda la parte de drogas, que pues antes creo que no había ni la misma cantidad, Ni la potencia. ni la potencia. Creo que hoy todas son sintéticas, o muchísimas son sintéticas, hechas en laboratorios, en donde al final pues, tenemos que entender que es un negocio. ¿Qué es lo que quiere el dealer? Que tú compres durante toda tu vida. Entonces, que te enganches mucho más rápido y más fácil. Y creo que ese también es un problema que no estamos viendo. Creo que la parte emocional es vital y tenemos que empezarla a ver desde que somos chicos. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo comunicarlo? Tener espacios meditativos, escribir. Hay muchas maneras de hacerlo. Y a tu pregunta de ahorita, de cómo ser vulnerables, creo que a nadie le gusta tocar con esa sombra, con esos sentimientos, y creo que por eso también que es muy importante el lado de la terapia, porque creo que es un espacio seguro en donde realmente te puedes dejar sentir, porque no muchas veces, creo que las mujeres en eso son mucho más inteligentes que los hombres, en donde pueden ir con su mejor amiga y llorarle y decirle que está mal y lo que está viviendo en casa y que se peleó con el esposo. Los hombres creo que venimos de una cultura machista en donde siempre tengo que estar bien y siempre soy el más fuerte y lo mejor, y de alguna manera se te acumula una bolita de nieve porque no es fácil hablarlo. Y nadie nos enseña a hablarlo, y tenemos que empezar a cambiar eso, que está bien hablarlo con alguien, el comunicarlo de la manera en que puedas, pero empezar a soltarlo. Sí. Entonces creo que ahí también es un proceso que tenemos que ir abriendo como sociedad. También, sí. Y el ser vulnerables y demostrarte vulnerable, lo que tú dices, es realmente en donde se ve la fortaleza. O sea, a mí me impresiona los cuates que realmente son y están, y no el que tiene las máscaras, porque esos son los líderes a los que tenemos que realmente seguir y en quien nos deberíamos de inspirar y querernos convencer. Y creo que estas conferencias sirven mucho porque son estos testimonios sin máscaras, de gente realmente vulnerable diciendo, esto es lo que me pasó a mí y no quiero que te pase. Correcto. Y ahí está la grandeza. Wow, qué buena plática, qué profunda, qué inspiradora, la verdad. No sé si cada quien quiera agregar algo. Yo no quiero que tú dejes de saber que este es un congreso que se va a realizar el 25 de noviembre, que hay que asistir, que hay que llevar a los jóvenes, que hay que llevar a la familia, que hay que llevar a los amigos, hay que escuchar para poder, claro, inspirarnos
concientizarnos, tener más herramientas para el momento de vida que estemos viviendo, ¿no? Si somos mamás, para poder apoyar mejor, para estar más informados. Si son jóvenes, para saber los riesgos que hay, las consecuencias de las decisiones que están en sus manos y que ellos pues pueden pintar su vida del color que quieran mientras sepan que el pincel lo tienen en su mano. Entonces, bueno, pues obviamente van a estar en estas conferencias Eduardo y también la señorita Curi con un color de pelo nuevo, porque ella se atreve a hacer como le dé la gana hacer, ¿verdad que sí? Tal cual. Exacto. Tal cual. Oye, Re, bueno, no sé si quieran agregar algo, Mario, algo que se les haya quedado así en su mente, que quieran compartir, decir. No, pues creo que es importante, retomando el tema sin abrirlo nuevamente, pero estar conectados. O sea, el éxito de una buena prevención es las relaciones, conectar con las otras personas. Y hoy no estamos conectados con nada, estamos conectados con un celular, con una vida virtual. Es importante empezar a conectar con otras personas, a vincularnos y a pertenecer, a hacernos vulnerables, atrevernos a ser uno mismo. Y pues vayan a Inspirarte el 25 de noviembre. Ahí vamos a estar de 9. ¿Te sabes la página para que la gente compre su boleto? Es en el Instagram de Inspirarte, ahí está el link para comprar el boleto. Perfecto. Que el Instagram es Inspirarte. Ok. Y ahí nos vemos. 25 de noviembre. 25 de noviembre. Dura desde las 9 de la 9 a mañana, 3. empieza el registro un poquito antes, creo, Ajá. hasta las 3, 4 de la tarde. Así es. ¿Tú, Eduardo? Agradecerte. La verdad es que agradecer estos espacios, que se toquen estos temas, que se dé a conocer esta información, ayuda muchísimo. Sin duda. Entonces, gracias por tener estos espacios, gracias por seguir compartiendo. Y pues nos vemos en el Congreso y Sí, sigamos claro. hablando de estos temas. Que, como decía Mario, al final, en toda la parte del suicidio, está muy mal catalogado y a mí lo que me dicen los especialistas es el principal enemigo del suicidio. Entonces, dejemos de hablar de estos tabús, del alcoholismo, de las adicciones, dejémoslos a un lado y empezamos a comentarlo, tener estos espacios, fomentarlos para tener una mejor sociedad, que creo que es lo que todos queremos. Claro, por supuesto. Todos merecemos tener una vida plena de bienestar, del bienestar. Así es. Y si podemos nosotros asistir los unos a los otros, pues mantengamos nuestros ojos bien abiertos para ver si en este momento tú estás fuerte, de qué manera podemos fortalecer a los demás. Estar atentos. Y puede haber una vulnerabilidad fuerte y una fortaleza vulnerable. Muchas personas no quieren ser vulnerables porque piensan que van a perder la fortaleza y que ya van a ser vulnerables para siempre y que hay puertas que nunca van a poder cerrar. Yo creo que se puede tener una fortaleza y reconocer la vulnerabilidad. Todos los superhéroes lo han hecho. Hablabas de los superhéroes. Todos lo han hecho, ¿no? A veces reconocen sus debilidades. Batman surge, el personaje, a partir de la muerte de sus padres. El Hombre Araña cambia el sentido de su vida a partir de la muerte de su tío Ben. Todos los superhéroes han pasado por situaciones y los han transformado esas experiencias. Los superhéroes no tienen vidas ideales, sino todos han pasado por el crisol de una pérdida, han pasado por el crisol de abandonar su planeta, abandonar los suyos, en fin. Podemos ser fuertes y podemos ser vulnerables, podemos ser superhéroes reales, de carne y hueso. Es. Como ustedes dos. Gracias. Superhéroes sin capa, pero con muchísimo amor, y gracias por compartir sus testimonios. A mí me parece de gran valentía que las personas puedan abrir su corazón y decir yo soy y he vivido y esto he aprendido y lo quiero compartir por el simple hecho de dar. Y finalmente eso es la maravilla del camino del héroe, ¿no, Mario? Que cuando sales de las tinieblas, lo que quieres es regresar a la tribu para poder dar tus enseñanzas, tus experiencias y poder fortalecer a los demás. Y lo importante es salir de las tinieblas, que de una forma u otra vamos a pasar por ellas. Negar las tinieblas es caer en garras de las tinieblas. La pregunta no es si caeré o no caeré, sino qué voy a hacer un día, una noche, una tarde, cuando pase por las tinieblas. ¿Cómo voy a salir de ahí? ¿En compañía de quién? ¿De la mano de quién? Uf. Ese es el camino. Salir, pasar por ellas y salir de ahí. Gracias. Gracias. Gracias a los tres. Gracias, Mario. Sobre todo, gracias a ti. Ustedes. ¿Te pareció importante este mensaje, esta información? ¿Verdad que sí lo fue? Te pido que lo compartas.
muchísimos oídos están listos para escuchar, así que hay que darles esta información y compartirla. Te agradecemos muchísimo nuevamente que estés un episodio más de Caminos con Luz. Un privilegio haberlos tenido aquí. Gracias. Al contrario. Gracias. Gracias a ti también, ¿eh? Nos vemos en el próximo. Comex presentó